currículum del doctor Rubén Argüero Sánchez es muy vasto. Solo mencionaremos algunos puntos de gran interés. Médico cirujano por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cursó la especialidad de cirugía de tórax en el Instituto Mexicano del Seguro Social con reconocimiento en la Universidad Nacional Autónoma de México. Fellow de cirugía cardiovascular en la Universidad de Stanford y en la Universidad de Alabama llevó el curso de actualización en trasplantes de corazón. Es maestro en ciencias médicas en cirugía cardiovascular por la UNAM, doctor en ciencias médicas por la Universidad de Colima y su tesis doctoral recibió el premio Peña Colorada. Su labor asistencial inicialmente fue en el Hospital General de México y en el IMSS fue director médico del Hospital General del Centro Médico La Raza y del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI. El 24 de julio de 1988 realizó el primer trasplante de corazón exitoso en Latinoamérica, lo cual permitió mejorar los programas de trasplante de órganos, cambio de percepción de la muerte cerebral, originando cambios en la Ley General de Salud. Fue investigador del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Obtuvo el certificado en Alta Dirección de Empresas por el IPADE. Recibió el doctorado honoris causa por la Universidad Nacional Autónoma del Estado de México. Ha sido profesor de carrera titular de tiempo completo en el área clínica y coordinador del Subcomité Académico de Cirugía Cardiovascular de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM. Jefe del Departamento de Cirugía de la misma facultad, sustituyendo los modelos animales por simuladores. El doctor Argüero es pionero a nivel mundial en el implante de células madre al corazón en insuficiencia cardíaca refractaria. Ha dictado más de 1,250 conferencias en congresos, reuniones y seminarios en diversas universidades e instituciones en todo el mundo. Ha dirigido 29 tesis y es autor de más de 200 publicaciones en revistas nacionales e internacionales, 2 libros y de 25 capítulos de libros. Es miembro de innumerables asociaciones médicas mexicanas e internacionales. En la celebración del Día del Médico en el 2020, se develó su busto en la Plaza de los Médicos Ilustres en la explanada del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Y recientemente fue nombrado profesor emérito de la Facultad de Medicina por el Consejo Universitario de la UNAM. Indiscutiblemente, el doctor Rubén Argüero es un cirujano que deja huella, pues su trayectoria y aportaciones han sido fundamentales en la medicina contemporánea. Bienvenidos a un encuentro más de cirujanos que dejan huella. Es un espacio en donde conocemos, pero sobre todo reconocemos a médicos extraordinarios. Extraordinarios por su incansable labor del día a día, por su constancia, su perseverancia, pero sobre todo por el amor y la pasión hacia los pacientes. Y el día de hoy tenemos a un médico que ha dejado una enorme huella en la medicina mexicana. Es un privilegio para nosotros y con todo mi agradecimiento el permitirnos estar aquí al doctor Rubén Argüero. Desde luego para mí es el privilegio de que la doctora Lilia Cote me haya seleccionado para esto o haya tenido esta deferencia académica, que con mucho gusto llevaré a cabo esta entrevista, donde probablemente transmita alguna de las experiencias que he tenido durante mi escasa vida de 62 años de médico y de las cuales no menos de 60 en intensa actividad profesional como médico, como cirujano y como profesor. Vamos a conocer el día de hoy solamente algunas partes porque la trayectoria del doctor Argüero es amplísima. Solo veamos este pequeño documento en donde está su currículum. Realmente sería un tiempo extenso el hablar de todos sus méritos, pero el día de hoy vamos a conocer los puntos más interesantes, vamos a conocer anécdotas y vamos a conocer su vida familiar, porque
un médico con esta trayectoria, con estos aspectos tan importantes de su vida, vale la pena conocerla. Y haremos una serie de preguntas a lo largo de su trayectoria médica. Pues empezaremos la pregunta obligada. ¿Por qué decidió estudiar medicina, doctor? Esta pregunta me la han hecho varias veces y la contestación es muy simple. No tenía antecedentes de la vida familiar, ni tampoco por el hecho de abrir lagartijas o descuartizarlas, iba yo a imaginar que iba a ser médico. En realidad, cuando llegó el momento de la decisión en la preparatoria, había unas cuantas ramas en ese entonces. La Escuela Nacional Preparatoria número 1 era la única, ahí en San Ildefonso, y cuando llegó el momento de la decisión estaba muy claro el pensamiento mío. Me imaginaba yo qué iba a ocurrir después de 15 o 20 años de haber terminado una carrera, y desde luego fue muy sincera mi decisión, y lo digo porque no me equivoqué. Lo que quería era relación con el semejante. No me concebía yo en un despacho sentado 24 horas a las horas que fueran, o en una obra, y no por menospreciar ninguna actividad profesional, sino porque lo que estaba convencido era la idea de ser algo con un semejante, y decidí por la biología. En aquel entonces se decidía por ramas, y la rama de biología incluía biología, veterinaria, medicina, odontología. Y de todas, por supuesto, la medicina es la que me llamaba la atención. Y así fue. Y luego ya la especialidad es otra cosa, porque esa ya fue producto de la oportunidad y pescar la oportunidad. Los médicos nos formamos, como usted bien lo dice, para servir. Nos formamos para atender a semejantes, a una población vulnerable. Platíquenos un poquito de su servicio social. Estoy convencido que el servicio social es una experiencia que en mi caso es inolvidable, y es una experiencia que no entiendo por qué no todo el mundo lo toma con esa decisión. Como todo en la vida, seguramente porque no sabemos a dónde vamos a ir. Pero lo que fue claro es que en aquel entonces había un sorteo, y en el sorteo decidí Sinaloa porque tenía varios amigos por allá y me parecía que ese era el lugar. Cabe mencionar que teníamos dispuesto ir a un hospital de Cozalá, en la Sierra de Durango. El Cozalá era un pueblito y se estaba haciendo un hospital gigantesco. Eran 7 camas, una consulta externa, urgencias, y mi amigo iba a ser el director médico y yo iba a ser el director quirúrgico. Cuando llegó el momento del sorteo y el tener que desplazarnos, por supuesto no se terminó el hospital de Cozalá, y entonces hubo otra oportunidad y me dijeron cuál queda libre, Villamoros, y así fue. Fui a un pueblo de Villamoros, en que era un pueblo con una población impresionante, 453 habitantes, más el profesor, el médico, el síndico, y ese era el pueblo de Villamoros. Inolvidable pueblo. Y el servicio social, además tuve otra experiencia, por supuesto inolvidable, además de la experiencia desde las primeras semanas en que me tocó atender a un niño con tétanos, y entonces tuve la oportunidad de hacer algo que había hecho yo en el infantil, pescar la yugular interna, inyectarle un anticonvulsivante, y mágicamente el niño dejó de convulsionar. Ahí empezó mi vida en el pueblo y el que me empezaron a conocer. Pero lo que voy a mencionar es que también me tocó otro escenario de que se desbordaron todos los ríos de Sinaloa, en el estado de Sinaloa, 1956, 1957, y en ese entonces quedamos bajo la expresión inundados todo el pueblo, y estuvimos 17 días inundados. Entre los 17 días, un día llega una avioneta para proporcionar alimentos, y la avioneta pasaba casi a ras del suelo para aventar las cajas con latas de alimentos que llegaban enviados por el gobierno de Sinaloa. Un joven recibió la caja, y obviamente pues a la velocidad que corría la avioneta, pues el hombre tuvo una lesión seria
que fue la primera cirugía formal y de cierta envergadura que tuve que hacer de la nada, sin anestesiólogo y sin nada, con lo poquito que llevaba, y mi ayudante estrella, que era el hermano del síndico, Fausto, y entonces Fausto y yo, más otra gente familiar que nos ayudó, estuvimos trabajando hasta las 5 de la mañana para recuperarle los músculos y para suturar los músculos del brazo, y aunque no lo crean, quedó bien. Sí. Tenía que quedar bien, doctor, tenía que quedar bien. Y así fue. Pero la otra impresionante e inolvidable experiencia, que previa a otra más impresionante, fue que otro día, en la tarde, dijimos, bueno, ya hay que comer algo que ya no sea puro tamales y elote, puro elote, vamos a hacer algo diferente. Entonces dijeron, bueno, pues vamos por conejos. Y entonces adaptamos una panga con 4 tambos de aceite, amarrada la panga, y entonces fuimos hacia todo era agua, alrededor todo era agua. Pero fuimos al llano para buscar conejos, que nomás había que subir los árboles y caían los conejitos, que los cambió el menú de los elotes. Pero una de las ocasiones me dijeron sujetar porque el agua nos llevaba, entonces me sujeté del árbol, y en el momento que pesqué el árbol que estaba ahí, un guamuchil, cayó algo, y entonces el Juanito, que era un encargado de la única tienda, que el único tendajón que había en el pueblo, me dijo, no se mueva, doctor, no se mueva, y sentí que pasó por mi derecha algo, era el machete que directo a la mitad de mis pies. Ay. Para darle el final a un coralillo, que en el momento que yo sacudí el arbusto, cayó el coralillo y cayó en mis pies. Afortunadamente le pegó al coralillo y no le pegó las piernas. otra cosa, ni a mi pie, pero ese fue también otra escena. Y que es que cuando terminó la inundación, como a las 3 semanas después, pues tenía interés en tener contacto con la sociedad, y fui a Culiacán y me prestaron un camión. Entonces fui en el camión, obviamente el camión que lo tenían ahí olvidado, y con la inundación y todo, pues se desvieló el camión. Y entonces al llegar a Culiacán medio arranqué y lo pude meter a un taller, que luego ya fui y ahí aprendí que los mecánicos también tienen estetoscopio. Y entonces con estetoscopio dijo, esta biela y esta biela son las que están mal. Interesantísimo. Sí, eso es. Y luego ya aproveché para hablar a la familia. Mi madre, por supuesto, como mamá, pues me echó todas las porras. Sí. Mi madre, que me había regalado un radio para que yo tuviera posibilidad de escuchar la radio. Y entonces, claro, la sorpresa es que llegando al pueblo, la única corriente que había era la del río. Entonces, no había manera de escuchar el radio. Pero la radio sirvió, prestó su función cuando la conectaron al acumulador del tractor, y nos enteramos de que el agua estaba volando el río Negro, el puente negro de Culiacán, y cuando el agua desbordaba o brincaba el puente negro, al día siguiente se inundaban los pueblos. Ya habían tenido esa experiencia 20 años anterior a esta, y fueron los que me dijeron, después de que escuchamos, doctor, va a haber inundación, el pueblo se va a inundar. Como que me preocupaba y como que no, pero la decisión era muy clara. Había ido al pueblo y había que vivir con ellos, punto. Y cuando fueron los de servicios de salud del gobierno del estado, iba por los pasantes, recuperando los pasantes en una lancha para llevarlos a Culiacán. Y cuando me tocó a mí, me dijeron, doctor, que lo buscan ahí en las orillas del único lugar seco, que era un tramo de carretera chiquitito, sí. Y el otro era al borde del río. Increíble, el borde del río estaba sin agua y el tramito de carretera. Entonces, doctor, que lo esperan. Entonces fui. Venimos por usted. Pero ¿cómo? Yo estoy aquí en el servicio social. Y sentí como remordimiento de dejar a la gente. Yo estaba ahí por el servicio social y dije, pues, si ellos siguen con entusiasmo y ellos siguen y me creen en mí, pues me tengo que quedar. Y se fue la lancha, cuando fue la lancha me preocupé, dije, creo que me debía de haber ido.
El caso es que afortunadamente no me fui. El servicio social es una experiencia inolvidable. Está usted solo por primera vez en la vida, no hay más, no había computadora, no había telefonito, no había nada. Pero usted, con la enseñanza que habíamos tenido en el grupo piloto, que fue una experiencia también extraordinaria en mi vida estudiante, cuando el don Raúl Fournier decidió formar los grupos pilotos, y éramos 26 privilegiados alumnos, y asistimos, y ahí tuve una serie de experiencias en maternidad, en el infantil, en el general, que me fueron muy útiles para cuando me encontré solo en el servicio social. No cabe duda que los médicos somos privilegiados, porque una parte de nuestra carrera, la parte final, nos vamos al servicio social y conocemos más a fondo las necesidades de nuestro pueblo. No todos son las grandes ciudades. Y yo creo que eso nos va alimentando como médicos a tener una enorme sensibilidad. Y bueno, usted que ha sido profesor de muchísimas generaciones, habló hace un momento del grupo piloto. Y ese grupo piloto, entiendo que uno de los puntos más importantes era la tutoría, el estar cerca de los alumnos, el que el maestro se acercara más. Ahora, el paso del tiempo y con las técnicas modernas y las condiciones y planes modernos de estudio, ¿cómo lo puede considerar? Creo que es una decisión muy importante en la formación de recursos humanos y en particular el médico. Y los que hemos tenido la fortuna de un mentor académico, como fue en mi caso, la primera decisión fue don Raúl Fournier y su grupo de trabajo, pero la segunda, que fue durante muchos años, fue la oportunidad que tuvimos de llegar al pabellón de tuberculosos. Y llegué al pabellón de tuberculosos porque nos queríamos recibir 12 gentes, ya queríamos obtener el título por muchas razones. Y entonces, cuando estábamos ya encarrilados para obtener la tesis en un hospital muy bien organizado, que era el único que tenía un archivo muy bien puesto, era el archivo del hospital infantil, con don Federico Gómez. Pero claro, como jóvenes, 12 estudiantes en la tarde, seguramente hacíamos mucho ruido. Y un día llegó don Federico y dijo: estoy enterado que hay un grupo de jóvenes que parece que se les olvida que están en un hospital. Y desde la biblioteca se escucha mucho, de tal manera que he tomado la decisión de que se acabaron las tesis. Punto. Entonces salimos del hospital infantil, crucé la calle, iba acompañado de 2 amigos, entramos por la puerta del almacén del Hospital General de México y seguí en el camino a los pabellones a ver qué hacíamos. Pues se nos ocurrió algo que fue de las cosas que hemos tenido en la vida, y que yo en particular, pues vamos a ver donde nos dejen meter manita, porque esa era nuestra actitud de jóvenes, sí, hacer algo y donde nos dejaron hacer cosas. Y pues la decisión fue muy clara. ¿Dónde? Pues donde nadie quiere ir, con los tuberculosos. Entonces fuimos y entrando encontramos un jefe que era un ejemplo de jefatura, don Alejandro Celis, y don Alejandro Celis nos recibió en la tarde. Ahí él se quedaba muchas tardes. Entonces, ¿qué se les ofrece, jovencitos? Maestro, pues tenemos interés en hacer una tesis. Vengan, mañana yo los pongo en contacto con la gente que es la gente que tiene más tiempo y es muy dedicado para eso. Mañana buscan al doctor Pacheco, está en tal lado. Pues fuimos a ver a don Carlos. Y muy sencillo, y creo que es un ejemplo también desde ahí, que después adoptamos esta actitud. Tema de tesis la deben poner los que tienen experiencia, no lo que se le ocurre al joven, sino cuáles son las necesidades de un hospital o de una comunidad. Y él dijo, el que tiene visión para eso es don Carlos Pacheco. Entonces fuimos a ver a don Carlos y dijo: sí, yo les tengo un tema de tesis. ¿Y cuál fue su tesis? ¿Cuál fue su tesis de su licenciatura en medicina? Mi tesis, yo pensé que, desde luego que estábamos muy encarrilados con la otra, y esta pensé que podía ser sencilla. Fueron 3 años para hacer la tesis, porque se iniciaba la cirugía de corazón abierto. Entonces había que conseguir instrumental, había que conseguir oxigenadoras, había que conseguir perros, había que
estudiar en serio. Y de eso sí le caracterizaba mucho al grupo de don Alejandro, conocer la bibliografía. Y la bibliografía en México solo había 3 lugares claves: la Ciudadela, con la biblioteca de la UNESCO, la universidad y el Seguro Social. El Seguro Social en la azotea, la Ciudadela ahí en la placita de la Ciudadela y la universidad. Entonces obtuvimos esa oportunidad y la tesis fue producción y reparación de defectos septales intracardíacos. Y para eso también diseñamos un tubito con el ojalatero de la casa, un tornero, y entonces un tubo bien afilado, un aspirador del otro lado. Entonces metíamos el tubito, encontrábamos el tabique, le dábamos unas vueltecitas y ya estaba el defecto interauricular. Metíamos una succión bajita y luego al ventrículo igual. Y así se hizo la tesis, producción y tratamiento de defectos septales intracardíacos. Doctor, ahorita hablaba de las bibliotecas. Nos íbamos a las bibliotecas, buscábamos los artículos, nos tardábamos mucho tiempo, a veces no había la revista, a veces no funcionaba la fotocopiadora, y ahora en una computadora. En un sábado en la tarde pueden sacar toda la bibliografía del mundo con una computadora. Y nosotros era de arrastrar el lápiz, conseguir el fascículo correspondiente. Íbamos también a la Embajada de Londres, la biblioteca inglesa. Teníamos que tener la credencial para obtener préstamos de las revistas o los libros y el compromiso de regresarla. Fue una experiencia que ahora los jóvenes seguramente no lo entienden, no. pero muy para formar gentes y para enseñarnos a revisar la bibliografía. Bien dice usted, probablemente ahora con las enormes facilidades que hay del internet, las redes sociales, las cosas probablemente sean más fáciles, pero ese proceso yo creo que nos dejó grandes enseñanzas. Método, disciplina, perseverancia, y yo creo que no está por demás de repente enseñarlo a los alumnos, porque ahora es aparentemente más fácil. También tiene su grado de dificultad, pero aparentemente más fácil. Sin duda, en todas las épocas ha existido gente con entusiasmo, con ganas de ser diferentes y con ganas de trascender. Hay alumnos valiosos en la época. Claro, nosotros tuvimos esa fortuna. Nos presentaron la dificultad, pudimos salvar la dificultad y ahora con gran satisfacción decimos, hicimos esto y esto y esto. Lo platicamos muy fácil, pero no fue tan fácil. Así es. Fue interesante. Pero usted pasó, digamos, por todo lo que nos acaba de platicar, de un pabellón de pacientes con tuberculosis a cirugía cardíaca, y empezó a trabajar y a trabajar cada vez más en el tema. Y tal es así que, bueno, pues usted tiene más de 1,500 conferencias, tiene 274 publicaciones, muchos reconocimientos, pero me gustaría que nos platicara qué pasó el 21 de julio de 1988. Cuando los diferentes fases que he tenido en mi vida, cuando la cirugía de tuberculosis dijo muy bien don Hermilio Esquivel y don Alejandro y don Carlos Pacheco, se dieron cuenta de lo que pasaba, se iba a terminar la cirugía del pulmón, entonces había que brincar al corazón. Y fue cuando tuve la oportunidad de conseguir la beca e irme a Estados Unidos para el entrenamiento en cirugía de corazón. Bueno, pues cuando estaba yo ya en el cambio de la cirugía cardíaca, que de hecho al haber tenido la oportunidad de ser jefe del servicio, el 83% de la cirugía del tórax era pulmón y solo un porcentaje mínimo era de corazón. Y fue cambiando tan brutalmente que el 83 al 85% se convirtió de pulmón a corazón. Entonces, cuando hubo esa oportunidad, también la serie de encuentros y desencuentros que he tenido en la vida, como recientemente participé en una ceremonia, una conferencia que nos hizo favor de invitarnos el doctor Fagardo, y se llamó así Encuentros y Desencuentros. Bueno, pues en esos encuentros y desencuentros ya era necesario brincar
de la cirugía del estetoscopio de mitral a la cirugía abierta. En congénitos, operarlos a tiempo para que no hicieran una hipertensión. La coartación, operarlos a tiempo antes de que hicieran una hemorragia cerebral, etcétera, etcétera. Cuando fue cambiando el escenario de la cirugía cardíaca, llegó la cirugía de coronarios, que también tuvo su límite. Pero brincó el otro gran problema, la insuficiencia cardíaca intratable. Y fue cuando un día, al día siguiente que perdí la posibilidad de ser presidente de la Academia de Medicina, al día siguiente dije, me voy a la mamá. Entonces, me decían los amigos, se acercaron a mi mujer, a Nuria, y le dijeron, ¿y lo vas a dejar ir? Y ella dijo, se va a ir, de todos modos. Y su obsesión no se la quita a nadie. Así que me fui a Alabama a ver al profesor Kirkin, que tenía los mejores resultados en cirugía cardíaca, y era la tercera vez que lo visitaba. Una vez para modulación, otra para coronarios, y la tercera era para el programa de trasplantes. Entonces me fui, y cuando regresé, nos tardamos 3 años en formar diferentes grupos de trabajo. Laboratoristas, cardiólogos, intensivistas, hasta administradores, etcétera, etcétera. Y cuando me fui a Estados Unidos, regresé ya con el programa, y la obsesión del trasplante se convirtió en una verdadera obsesión patológica. Y el 21 de julio, sin que tuviéramos planeado que iba a ser ese día 21 de julio, jueves 21 de julio 1988, pues nos encontramos con que yo había empezado a operar a las 5 de la mañana a la hermana de Velasco, de Polo de Velasco, para el que cambiaba la válvula mitral. Y en el camino, en el quirófano, me encontré al doctor Rosas, que tiene un gran mérito, un neurólogo. Y le dije, bueno, sé que vas a operar un tumor del cráneo, espero que salga muy bien la pacientita, pero si por alguna razón no sale, y conozco tu talla profesional, pues tú eres el único que nos puedes ayudar, los neurólogos, en diagnosticar muerte cerebral. Digo, sí, lo tomaré en cuenta. Y como a las 7:30, 8 me habló, me dijo, ahí está el paciente donador. A Eloísa, un tumor inoperable, no se puede esperar más de ella, ahí está el caso. Entonces empezó la lucha, empezaron a hablarle a la doctora Lee, fíjese que ahí está el donador. Entonces la doctora me recordó tener una memoria privilegiada y además un talento fuera de serie. Y entonces me dijo, mire, usted me dijo esto y esto y esto y esto, y ahora quiere que yo le ayude. Dije, usted es la única que gente puede ayudar. Bueno, llega yo creo el número tal de saturación de telefonemas, mientras elegíamos el caso, mientras manteníamos el caso del donador potencial, Eloísa Pacheco, y entonces Eloísa la consideramos que era una buena donadora, y por fin la doctora me dijo, hágalo, lo hacemos, punto. La doctora Lee, que conocía todas las entrevistas porque ella era la jefe de servicios médicos en la delegación y que me tenía mucha atención. De hecho, gracias a la doctora Lee, fue cuando ella me llamó un día y me dijo, creo que no lo quieren en especialidades, doctor. Yo trabajo en especialidades. Así que le tengo una noticia. Se va usted al general. Y dije, a ver, doctora, no es un hospital ni de segundo ni de tercer nivel. Me voy con una condición, si me deja usted formar el servicio de cirugía. ¿Y qué necesita? Pues que usted autorice la cirugía cardíaca en el general. Entonces me ayudó. Ella se enteró que habíamos rehecho el servicio de cirugía en especialidades, habíamos conseguido la bomba en los almacenes, el instrumental, y ella sabía del trámite y conocía bien el protocolo, porque a ella se la presenté, el protocolo del trasplante, y además con el análisis de costo-beneficio. Pues bien, ella seguía todo el trámite, se enteró de cuando me entrevisté al doctor Kumate, cuando entrevisté al prosecretario del Seguro Social, etcétera, etcétera. Y fue la que le dijo al doctor McGregor, pues que diera oportunidad de que hiciéramos este programa. Y el doctor McGregor nos reunió a los del centro médico, a otro grupo y a un servidor. Y él dijo, pues les doy la oportunidad, háganlo. A ver de qué cuero sale más correas. Bueno, él no se imaginó quién iba a ser el primer grupo que lo iba a hacer, pero la fortuna es que el 21 de julio la doctora Lee, después de muchas llamadas, dijo, hágalo. Pues había que hacerlo y yo no sabía si tenía una hernia
y Atalo tenía una úlcera perforada, no sabía qué. Pero ya no había manera de regresarse, ya habían tenido un grupo y nada más imaginé cómo iba yo a defraudar a un grupo que yo lo había motivado. 1. 2. Cómo sabiendo que teníamos el instrumental, la gente preparada, el equipo organizado, ¿por qué no lo iba a hacer? Y al final fue una obsesión, bueno, tenemos el equipo, hemos preparado a gente, aquí está el donador, aquí está el receptor, lo sabemos hacer, pues vamos a hacerlo. Y nunca imaginé que se iba a morir, ni de chiste imaginé que iba a ser un fracaso. Sabía que lo íbamos a hacer y tenía la seguridad de que habíamos organizado a un buen número de gentes, que al final éramos 43 gentes que habíamos entrenado en todos los aspectos. Y como que estaba la maquinaria muy bien engrasada, y entonces no había manera de decir ya no, porque era el primero que iba a frustrar a no una persona, sino a miles. Y entonces con ese concepto que siempre creo que la vida ha sido afortunada para mí, decir, bueno, el análisis es muy claro, sabemos hacerlo, éticamente es correcto, vamos a beneficiar a alguien, pues vamos a hacerlo. Doctor, ¿y qué sintió ese día cuando latió ese corazón? ¿Qué sintió? Confieso que cuando despincé la aorta, y acostumbrado a ver en Alabama que al despinzar la aorta para que se lavara el corazón, empezaba a latir en menos de 3 minutos, en esa ocasión tardó 18 minutos. Son los 18 minutos más largos de mi vida. Bueno, al final estaba yo así tan preocupado que dije, bueno, vamos a hacer la técnica mecánica de los residentes, que es lo que hacíamos. Y entonces pedí una pinza, la pasó la instrumentista que nos conocía, pero de pe a pa, y entonces me dio la pinza y le di un golpecito al corazón y latió. Entonces le di otro, y luego le di otro y empezó a latir. Y cuando latió, dije, Fue una sensación inolvidable ver latir ese corazón. Y digo inolvidable porque se cumplía un principio, que habíamos hecho las cosas bien, que habíamos seleccionado bien, y bueno, y la fortuna que siempre me ha acompañado en la vida, de que el corazón estaba latiendo, y que la perfusión era correcta, y que la anestesia era correcta, y que todo marchaba bien, y cuando empezó a latir, y que se dio todo cuenta, porque cuando los 18 minutos era un silencio sepulcral, era un silencio del quirófano, que se escuchaba el zumbido de la mosca. Era de veras impresionante. Que no hay moscas en quirófano. No. Pero si hubiese volado una mosca, seguramente se hubiese escuchado. La fortuna es que cuando latió, se escuchó el suspiro de todos los que estaban ahí. Para entonces ya se había colado la prensa, ya estaba ahí. Estaba exactamente un periódico que llevaban, un periódico de sangre, que se dedicaba nada más a crímenes y a escenas de color de rojo. Estaba la prensa, estaba este periódico, la alarma, estaba la prensa de la alarma, y fueron los que tomaron las mejores fotos. Una de ellas dio la vuelta al mundo en China. Se enteró mi amigo David González Bárcenas, que estaba en China, y me dijo, aquí están hablando de ti. Oh. Doctor, ¿y qué representa para usted el ser el cirujano que hizo el primer trasplante de corazón en México? ¿Qué representa? ¿Qué ha representado en su vida? ¿Qué cosa le ha dejado? Mire, la enseñanza fue que volví a repetir lo mismo que he dicho 2 que 3 veces, y que ha sido eso. Cuando usted le pone entusiasmo a algo, le pone perseverancia, le pone todo el cariño y todo lo que un hombre puede dar en su vida, llámese la actividad que sea, y cuando las cosas salen bien, se califica como de algo, éxito, pero no fue por la suerte, sino fue porque le puse constancia, le puse perseverancia, sabíamos lo que hacíamos, trabajábamos en grupo, porque sí es un mensaje. Si en medicina o en muchas actividades lo pretende uno hacer aislado, no va a ser éxito. Aisladamente llegó el caballista Mariles, aisladamente llegó el primer hombre al Everest,
aisladamente surgió un nadador, capilla, pero esas son actividades que el hombre aisladamente puede lograrlo. Pero en medicina, en ingeniería, en construcción, en economía, si lo hacen en equipo, les va mucho mejor. Y aquí el triunfo, como lo describió un amigo mío cardiólogo, el mérito de Rubén Agüero es haber formado el primer equipo de fútbol. Es decir, formó más de 11 gentes y tuvo éxito. Y creo que eso es importante. Ahora, ¿qué significó? Primero también el aspecto profesional. Segundo, la fortuna de tener un apoyo familiar. Ahí no hay duda, ¿eh? Indiscutiblemente, indiscutiblemente. Mi mujer decía, ya que lo haga, por favor. Mis hijos igual. Vivían la neurosis, la compulsión y la obsesión del trasplante. Afortunadamente, entonces, perseverancia, entusiasmo, dedicación, apoyo, y luego apoyo de mis jefes, la doctora Lee, no hay duda. Y la fortuna también de mentores académicos, Raúl Fournier, Carlos Pacheco, creo que se suman muchos aspectos. Y sobre todo cuando lo hace uno con el valor de una actividad en beneficio de alguien. Esto creo que es lo que también cuenta, porque cuando se hace algo con otros intereses, no siempre salen bien las cosas. Y si salen bien, no tiene ese ingrediente que en mi caso ha tenido durante toda la vida. Cambió mi vida profesional. Di la vuelta a la República más de 3 veces, fui al extranjero muchas veces y la obsesión era trasplante, así como no fue el programa de hemodilución y así como no fue el programa de células madres. Hemodilución, solo hablaba yo de hemodilución y me invitaban a todos lados, pero cambió la escenario del quirófano. Cuando vino la oportunidad de ir a Bélgica al custodiol para conservar órganos, sirvió para que el corazón estuviera bien protegido y sirvió para los trasplantes. Las soluciones conservadoras intracelulares cambió la vida de cirugía y cambió los resultados en cirugía cardíaca. Y así el trasplante, cuando me tocó, o cuando las células madres, que nomás me dan a hablar de puras células madres en toda la República y también en el extranjero. Y creo que son las escenas que he vivido en la vida. La perseverancia, la fortuna del éxito y la fortuna de todos los factores que ya mencioné. Es que usted toca puntos que realmente, por eso este espacio se llama Cirujanos que dejan huella. Creo que ustedes lo han escuchado de viva voz, todos los aspectos que como profesionales de la medicina y de la cirugía quisiéramos tener. Trabajo en equipo. A veces es muy difícil, doctor. Solamente se consigue cuando hay un enorme liderazgo, cuando se nota que el líder realmente se desborda para que todo el equipo trabaje. Los mentores, porque finalmente nuestros mentores nos ayudan un poquito a decirnos por dónde va el camino, pero creo que parte importantísima y clave pues es la familia, indiscutiblemente es la familia. Entonces, esto, como usted bien dice, pues le ha dado el espacio para llevar a muchas partes su mensaje, sus conocimientos, y yo creo que ha de ser muy satisfactor recibir reconocimientos permanentes. ¿Por qué no nos platica de los reconocimientos más importantes que ha recibido? Y bueno, algo particular que creo que muy pocos médicos lo pueden decir, pues incluso el reconocimiento de varios presidentes de nuestro país. ¿Nos quiere comentar al respecto? Creo que también ha ocurrido algo muy importante en mi vida, la oportunidad de ser profesor. Creo que es una actividad que permite trascender y esto es un reconocimiento enorme cuando se encuentra usted un alumno años después y dice, usted fue mi maestro. Como la misma doctora Cote me platicó durante una estancia que tuvo en su residencia de cirugía y que señala que yo no me porté muy bien. Pero no, lo que ocurrió es que seguramente ella como mujer inteligente hizo una observación y yo le contesté a esa observación. Pero quiero señalar que esta satisfacción enorme de la doctora Cote, del doctor Ochoa, del doctor Verdín, del doctor Careaga, del doctor mismo Escalante y el mismo doctor
Omar Sánchez y muchos alumnos. Creo que esa es otra fortuna que he tenido en la vida, de transmitir la experiencia a los alumnos, de tener esa enorme satisfacción de que alguien le diga, usted fue mi maestro. Y esto creo que es un privilegio que la vida me ha dado, además del fabuloso apoyo familiar de mis hijos, que pues nos llevamos bien, esto es muy importante. Y mi mujer, que me ha aguantado 62 años. Doctor, no son palabras menores. Que aguante de mujer. Ahora, ella lo entiende muy bien porque su abuelo fue médico, su padre fue médico y ella estudió algo pegado a la medicina, que es veterinaria, y fue universitaria durante 50 años. Entonces, estos apoyos en la vida son necesarios, pero le dan a uno la máxima gratificación y la máxima orgullo y satisfacción de decir qué bueno que he participado en la formación de alumnos, en la formación de una familia, en la formación de un equipo de trabajo, y qué bueno. Ay, doctor, pues de veras que yo lo admiro mucho, mucho, pero ahora que le estoy preguntando sobre sus reconocimientos, es tan gratificante escucharlo porque dice, mi primer reconocimiento es a mis alumnos, que yo les enseñé, y se siente uno tan satisfecho cuando alguien nos dice, es mi maestro. Y su familia, que ya nos platicará un poco más de su núcleo familiar, pero pues usted ha recibido reconocimientos muy importantes, el premio Liceaga. Platíquenos un poco más, y de la plaza de los médicos ilustres, por favor. Sin duda son reconocimientos que también cuentan. El reconocimiento del licenciado Emilio Chaufet cuando fue gobernador, del licenciado Camacho cuando fue gobernador del Estado de México, y que ambos han permitido, uno de ellos, a que surgiera la presea Estado de México José Luis Mora, que es una presea que dan en los diferentes niveles de profesión, a los empresarios, a los industriales, a los profesores, a los médicos. Y esa medalla José Luis Mora me la dieron en el Estado de México. Y otros 6 presidentes me han dado el reconocimiento al mérito médico, el doctor licenciado Cedillo, el reconocimiento al mérito, el Día del Médico, el licenciado Vicente Fox, pero también el licenciado Calderón, que este último me dio el mérito, la distinción o la condecoración de más alto nivel que da el Consejo de Salud General, que es el reconocimiento doctor Eduardo Liceaga. Esto creo que son reconocimientos que vale la pena señalar. Y luego recientemente el Consejo Técnico del Instituto decidió que se hiciera una efigie con mi busto, valga la expresión, y que se colocara en la rotonda de los médicos ilustres del Instituto Mexicano de Seguro Social. Y ahí está en la Plaza de los Médicos Ilustres en el siglo XXI, Centro Médico Nacional del siglo XXI, y sí son reconocimientos que producen enorme satisfacción. Además de otros reconocimientos de las academias, la Academia Nacional de Medicina, la Academia de Cirugía, que me tocó que me dieron el reconocimiento Clemente Robles, que coincidió la semana pasada en que yo hablara del personaje Clemente Robles Castillo, un cirujano cuya vida es interesante y que me permitió enterarme. El primer acercamiento que tuve fue cuando me dieron la medalla correspondiente que lleva su nombre a investigación en cirugía, y luego hablar de él como médicos ilustres insignes que han pasado a la historia. Bueno, pues sí, he recibido varios reconocimientos. También en Sudamérica me hicieron otro reconocimiento, el Instituto de Microcirculación, el Instituto de Ciencias y Artes en Europa, en Salzburgo, una ciudad preciosa donde nació Mozart. Y esto son escenarios inolvidables que me han permitido vivir Plenamente. Plenamente. Yo creo que cuando se tienen tantos logros, pues yo creo que esa es la palabra clave, ¿no?
plenitud, plenitud, y máxima que usted ha comentado de la cercanía con la familia, sus hijos, y bueno, pues ahora vamos a hablar un poquito de la familia. Creo que no hay otra manera de describir más que con estado de plenitud, de gratitud permanente. Y me gustaría preguntarle, ¿qué representa para usted el nombre de Nuria? Nuria es la persona que yo conocí cuando estaba elaborando mi tesis. Y como todo en la vida, nadie sabe quién eligió a quién, pero sin duda las mujeres tienen un sexto sentido y una visión más clara hacia el futuro que uno. Y uno dice que las conquista, pero la verdad creo que fue una conquista bilateral. Ella cuenta entre sus anécdotas que cuando yo platicaba con David, que le dije, cuando dijimos, ¿y qué vas a hacer? Y le dije, yo voy a ir a Estados Unidos y ya veré qué hago y luego si me quedo. Y ella cuenta que cuando escuchó eso dijo, bueno, tú te vas a ir, pero conmigo. Por eso creo que ella tomó una decisión y yo tuve la fortuna de encontrarme en la vida. Y Nuria ha significado pues, un gran apoyo en mi vida. No se concibe un médico apasionado, no se concibe un médico enamorado de su profesión en todos los aspectos, si no es con la entrega total. Pero la entrega total también implica, y esto lo digo con un dejo de tristeza, yo no vi crecer mucho a mis hijos durante toda su vida. Porque en esa época yo entraba al quirófano a las 5:30, 6 de la mañana y salía a las 6, 7 de la noche. Y luego además las emergencias y luego combinarlo con la medicina privada y luego con otras actividades, porque el médico no es un profesionista que gane muchísimo dinero en la vida institucional. El médico creo que la mayor ganancia que tiene en su vida es poder decir yo fui médico, yo fui profesor, yo fui cirujano, yo hice esto, pero eso implica alejarse de la familia. Y el mérito entonces es de Nuria, que me ayudó a formar un escenario único y que es necesario tener en la vida, que se llama familia. Entonces tengo 4 hijos, 2 hombres, 2 mujeres. Las mujeres fueron las primeras, Nuria, que se casó con un tipo muy valioso, Gonzalo, y que han hecho un matrimonio estupendo, con 2 nietos, los primeros nietos. Y luego Rocío, una mujer también inteligente, como todas las mujeres, y decididas como todas las mujeres, porque en mi vida también me he enterado de que gracias a esos ejemplos surgieron las donaciones en Francia, surgió el programa Siembra gracias a la reina Sofía en España. En mi caso, Nuri, mi mujer, y la doctora Lee, que sin duda fue un apoyo extraordinario en la vida. Y entonces estas hijas también han tenido la fortuna de encontrarse unos maridos de primera, Rocío con Julio, un hombre igual que Gonzalo, enterados, cultos, les gusta leer y que les dan todo el apoyo. Entre uno y otro se apoyan seriamente, igual que en mi caso. Y luego los hijos, que los hombres nos roban las mujeres, sin duda. Y entonces Rubén, el mayor de los hombres, el tercero en llegar, un hombre luchador, trabajador, y le ha pasado todo en la vida como a su padre. Pero creo que el que no tiene fracaso en la vida no puede decir he vivido. El que se cae y se levanta, creo que la estatura de alguien es en su capacidad para levantarse después de un golpe. Y entonces Rubén, igual que Santiago, han tenido golpes en la vida y se han levantado. Y tengo la fortuna de contar con 7 nietos, que es injusta la vida porque solo 6 hombres y una mujercita. Deben de ser mayor número de mujeres. ¿Cómo es eso, doctor? Y lo digo consciente porque las mujeres siempre traen a la casa a un hijo. En cambio, los hombres nos roban las mujeres. Y esto es cierto, pero es lo correcto. Porque si no se desliga uno, como dijera también otra gente muy querida, cuando dijo huele a placenta.
porque no hay que dejar que los hijos se peguen y encadenarlos e hipotecarlos. Hay que dejarlos, como lo dijo bien Facundo Cabral cuando su hija se fue. Dijo, te voy a dar el segundo regalo que la vida, el penúltimo fue darte la vida y ahora te entregó otra, la libertad. ¿No? Qué reflexión tan interesante, ¿verdad? Oh, sí. Entonces, yo confieso mi vida de cirujano con la pasión que lo digo conscientemente, con la pasión que le he puesto, mi vida de profesor con la pasión que le he puesto, mi vida en las responsabilidades que he tenido con la enorme responsabilidad que heredé de mi padre y de mi madre, pues sin duda el apoyo familiar ha sido indiscutible. Así que Nuri pues es Todo. todo. Doctor, es que indiscutiblemente la familia es la que nos hace ser. Podemos ser médicos dedicados, podemos ser muy trabajadores, inteligentes, disciplinados, pero si no tenemos el apoyo de la familia, difícilmente se consigue. Y bueno, de repente escucho, porque me ha tocado también un poco esa parte, de sentir ese peso, de decir, he abandonado un poco a mi familia por una creencia de desarrollo profesional. Pero cuando se comparte el éxito, creo que se subsana un poquito esa situación, ¿no? Porque estoy segura que su esposa y sus hijos, pues no solamente disfrutan cada uno de sus logros, sino yo pienso que la primera manera de amar a alguien es admirarlo. Y yo creo que lo admiran muchísimo, al igual que muchos médicos y muchos cirujanos. Y bueno, pues realmente es para mí un enorme placer, un privilegio poder tener esta charla con usted. Hay mucho que platicar, pero académica en la medicina, de cirugía, múltiples premios, reconocimiento de los pares, pero estas entrevistas, el propósito que tienen es que se den a conocer, conozcamos toda la comunidad médica e incluso la población, a los cirujanos que con su enorme pasión están dejando huella, han dejado huella, muy importante. Una cantidad enorme de publicaciones, conferencias, ha caminado por el ser el profesor, el ser el médico que está en una sala de operaciones, el ser investigador, el ser administrador. Creo que ninguna de las facetas le ha faltado, pero yo creo que uno de los reconocimientos más importantes que tiene un cirujano como usted, de la talla que usted tiene, pues es la humildad, el don de gente, la enorme disposición, el que nos haya permitido hacer esta entrevista y que habrá mucho por platicar, pero en verdad muy agradecida, doctor. Y si antes lo admiraba, ahora lo admiro mucho más. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Para mí ha sido un privilegio tenerla y que usted haya distinguido, que me haya distinguido y que usted haya pasado por los quirófanos. Me siento muy honrado de estar aquí y me ha dado la oportunidad de decir infinidad de detalles y anécdotas, pero que seguramente nos llevaría muchas horas. Pero vamos, gracias. Le agradezco mucho porque este es otro reconocimiento más que tengo en mi vida y por lo cual me siento muy honrado y privilegiado. Doctora Lilia Cote, muchísimas gracias. No quisiera despedirme sin que recordar que en unos días cumple usted años. Y con esta trayectoria tan importante, con tantos reconocimientos, me nace la pregunta, ¿qué le falta? ¿Qué le falta por hacer? ¿Qué le falta por conseguir? ¿Qué quisiera? Cumpliré 88 años apenas. El hecho es que mi vida se ha caracterizado por no planear a muchos años, porque se expone uno al planear la vida a muchos años adelante, es el camino perfecto a la frustración. De tal manera que lo que sí estoy convencido es, nunca he dejado de tener y de perder la oportunidad, porque la oportunidad, como se señala filosóficamente, la oportunidad de quedarse callado, nunca hay que perderla.
la oportunidad de no decirle algo que luego se va a arrepentir a alguien, porque es como la piedra, la avienta usted y ya no regresa. Entonces, yo creo que sí he tenido ese privilegio y esa fortuna de encontrar la oportunidad y elegir. Y así fue cuando la novia la conoció mi abuelo materno, dijo, el que acierta en el casar ya no tiene en qué acertar. Luego, la oportunidad de ser médico, la oportunidad de rotar por varios institutos gracias a la visión que tuvo el director en ese entonces, la oportunidad de encontrarme un mentor académico, la oportunidad de encontrar amigos, pero amigos verticales, y que no suene a mal como es la última que he tenido con el director de la mejor facultad de medicina, el doctor Germán Fajardo, en la mejor universidad, la Universidad Nacional Autónoma de México. Creo que mi vida es de oportunidades. Bueno, pues en los años que me queden, si surge cualquier oportunidad, no la voy a perder. ¿Y qué me falta por hacer? Pues seguir viviendo mientras tenga esta oportunidad de pensar y de reírme y de medio escuchar y de medio decidir. Creo que esa debe ser la actitud en la vida. No quiero decir con esto de que el hombre que decide ya me falta esto está derrotado, pero creo que es un mal principio. Mejor decir, pues tengo la oportunidad de vivir cuantos días nazco y me doy cuenta que estoy vivo y me duele algo que decir que estoy vivo y tengo una misión por cumplir ese día. Bueno, esa es una buena filosofía. Yo amanezco diario a ver qué cosas puedo hacer. Por ejemplo, hoy amanecí, tengo el compromiso de una entrevista con la doctora Lilia Cote y aquí estoy y me da mucho gusto. Así que, ¿qué me falta? Pues no perder la oportunidad de aquello que se presente en mi vida y los años que sean con calidad. Desde luego no tengo interés en durar, sino en vivir. Excelente, doctor. Muchas gracias. Gracias a usted.